Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. El libro de Apocalipsis, Revelaciones, capítulo 5, versículo 6, dice de la siguiente forma, por favor tome nota. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Tome nota, tenía 7 ojos, los cuales, dice la Biblia, son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando la Biblia habla en el libro de Revelaciones acerca de los 7 ojos, habla acerca de un proceso de perfeccionamiento. Usted y yo sabemos que cuando la Biblia habla acerca del número 7, está hablando de ciclos, está hablando de procesos de perfeccionamiento. Y cada vez que nosotros entramos en un proceso, amado hermano, en nuestras vidas, es importante siempre tomar un tiempo de sentarse y examinar, evaluar si aquello que estamos procurando llevar hacia adelante está teniendo los resultados que se esperan para poder alcanzar lo que anhelamos. En este caso estamos hablando ir de regreso a la casa del Padre. Entonces, cuando el Señor Jesús estuvo en medio de nosotros, la Biblia nos enseña que nuestro amado Señor Jesús se tomó el tiempo de examinar 7 situaciones o 7 cosas, 7 casas, 7 hogares, los cuales tipifican 7 áreas. 7 es perfeccionamiento, que cada uno de nosotros debe a bien tomarse un tiempo y sentarse delante de Dios y evaluar en medio de cada uno de nuestros hogares. Cuando el Señor Jesús estuvo acá en medio de nosotros, como le decía anteriormente, Él acercó la lupa en diferentes hogares, en diferentes casas. Jesús se tomó el tiempo de visitar por lo menos 7 hogares y de evaluar en medio de cada uno de ellos diferentes circunstancias que tú y yo hoy tenemos que tomar como una sombra para que esas 7 evaluaciones que el Señor Jesús hizo sobre estas casas, cada uno de nosotros las lleve a cabo en medio de cada uno de nuestros hogares, ya que debemos de recordar que vamos de regreso a la casa del Padre. Y ese retomar el camino de regreso a la casa del Padre implica ir culminando cada proceso en los cuales Dios nos ha introducido a efecto de ir alcanzando cada uno de nosotros la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, esos 7 ojos pueden evaluar y pueden examinar 7 áreas. Esa es la palabra, 7 áreas en cada una de nuestras casas, que no es casualidad que el Señor Jesús haya visitado 7 hogares estando acá, y que sobre cada hogar Él haya entrado a examinar y a evaluar diferentes situaciones. Déjeme le explico un poco mejor. El Señor Jesús va a revisar cada uno de nuestros hogares
a modo de que el proceso del perfeccionamiento se vaya llevando a cabo en medio de cada uno de nosotros. Y la primera casa que el Señor examinó, que es una sombra de algo que tú y yo debemos de tomar hoy en el Espíritu y llevarlo a cada uno de nuestros hogares y evaluar esos 7 pilares, considero yo, que deben de ser examinados a medida de que nuestros hogares vayan alcanzando aquello que el Señor Jesús realmente está buscando en medio de nosotros. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Entonces, Mateo capítulo 8, versículo 4 nos enumera el primer hogar, la primera casa que el Señor Jesús visitó, y nos muestra un área que tú y yo hoy tenemos que regresar a nuestro hogar a examinar, para ir alcanzando cada día la medida de la estatura del varón. Dice Mateo capítulo 8, versículo 14: vino Jesús a la casa de Pedro. La primera casa que visitó Señor Jesús, no estoy hablando cronológicamente, estoy hablando para el efecto de la predicación. La primera casa que visitó el Señor Jesús fue la casa de su discípulo y apóstol Pedro. Y dice la Biblia que Jesús vino a casa de Pedro y vio, supervisó, revisó, examinó en casa de Pedro. Y dice la Biblia que vio a la suegra. Note por favor, interesante, porque este tema a veces es risible, a veces lo tendemos a buscar en broma, pero cuando acercamos la lupa y vemos que el Señor Jesús se preocupó por visitar la casa del apóstol, esa razón de la visita tuvo un porqué. Y dice la Biblia que vio a la suegra de este postrada en cama, es decir, a la suegra de Pedro, postrada en cama con fiebre. Y dice el versículo 15 que tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó, en lo que muchas veces hemos hablado también cuando hemos tocado el tema acerca de la sanidad interior y cuando hemos hablado acerca del servicio dentro de la casa del Señor. Si usted se da cuenta posteriormente a que Pedro toca su mano y dice la Biblia que ella es sanada, la fiebre la deja. Las dos cualidades mediatas de la suegra de Pedro fue que se levantó, es decir, se puso en pie, empezó a ¿cuál sería la palabra? Empezó a perseverar en el caminar, e inmediatamente posteriormente a esa perseverancia en el caminar, ella empezó el proceso de su servicio delante del Señor Jesús. Ahora, lo interesante en esto es que la primera casa que Jesús visita es la casa de un apóstol, y lo primero que examinó fue cómo estaba la relación de Pedro con su suegra. Tome nota que cuando el Señor Jesús se acerca y visita la casa del discípulo, uno de los, bueno, tú eres Pedro, le dijo, y le entrega las llaves. Sobre esta roca, aludiéndose a él mismo, edificaré mi iglesia. Ese mismo Señor que tomó a Pedro y lo hizo un discípulo, lo hizo un apóstol. El Señor Jesús examinó su hogar. Y una de las primeras cosas que el Señor entró a ver en la casa de Pedro, su discípulo, fue el estado y la condición en la que se encontraba su suegra. Yo creo que de la misma forma como el Señor Jesús se presentó delante de Pedro, cada uno de nosotros hoy debemos de tomar en conciencia, amado hermano, el poder examinar de la misma forma, porque son 7 pilares que el Señor Jesús tuvo a bien examinar en cada uno de los hogares, y que no puede perder relevancia, amado hermano, porque definitivamente creo que una de las relaciones neurálgicas y una de las relaciones que tienden a ser no el 100% de las veces, pero sí de una manera recurrente, es la relación con los suegros.
Es decir, como nuestro amado esposo, nuestro amado cónyuge, desde la perspectiva que lo estamos viendo del perfil de una dama, de una hermana, como mi esposo tiene su relación o su interrelación con mis padres. Y de la misma forma examinar cómo mi esposa, desde la perspectiva de varón, se lleva con mi amada madre. Uno de los pilares, una de las áreas que el Señor Jesús le preocupan, amado hermano, por eso se ocupó de tomar este tiempo y dejarnos a nosotros a la luz de la palabra esta enseñanza, es la relación con nuestros padres putativos. Que debemos de recordar que cuando nosotros adquirimos ese vínculo relacional llamado matrimonio, los padres de la esposa pasan a formar parte de la familia, es decir, se constituyen en nuestros padres putativos, en nuestros padres adoptivos, por así decirlo. Es decir, los suegros nos toman como parte de sus hijos, y de la misma forma con la sierva de Dios, como los padres la llevan. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos una buena relación con nuestros suegros, o cuántos no tenemos una buena relación con nuestros suegros. Pero en esta mañana, una de las cosas que tenemos que examinar en medio de nuestros hogares y corregir como hijos de Dios en nuestra forma de vida, es el tomarnos el tiempo necesario y examinar esa relación. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 27, versículo 23: maldito el que se acueste con su suegra. Y uno dijera: pastor, hombre, o sea, no hable de eso aquí en la iglesia. Usted no tiene idea lo recurrente que muchas veces es esto. No digamos en medio del mundo, muchas veces en medio de la iglesia de Cristo. Entonces, una de las cosas que tenemos que examinar es cómo es nuestra relación con esa madre putativa, con ese padre putativo, y establecer un vínculo de relación correcta con nuestros suegros, entendiendo que los suegros se llegan a constituir en padres en algún momento de nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que examinar es lo que describe en Deuteronomio: maldito el que se acueste con su suegra. Y mire lo que dice la Biblia: y todo el pueblo dirá amén. Una de las cosas que Dios ve con desprecio, una de las cosas que el Señor, amado hermano, corta, una de las cosas que son abominación delante de los ojos de Dios. Y usted me dirá: pastor, pues eso no lo hable aquí conmigo, porque usted sabe que yo no estoy de esto. Perdóneme, pero para los hermanos que a través de la televisión pues nos bendicen viendo este mensaje, una de las primeras situaciones que tenemos que examinar en nuestra vida es qué también nos estamos llevando con los suegros, y el poder establecer los parámetros relacionales con nuestros suegros. El poder entender, amado hermano, que la relación suegros, yerno, suegros, nuera, es una relación paterna instalada. Es decir, cuando nosotros nos comprometemos y llegamos a la plataforma del matrimonio, estamos adquiriendo nuevos padres. Por lo tanto, requieren estos padres, amado hermano, el respeto como tales. Y una de las cosas que la Biblia enmarca y que la Biblia enumera como una fuente de maldición, la cual el pueblo debe de decir amén, es cuando se dan relaciones yernos suegra o nueras suegro. Eso es una abominación que produce maldición en medio de nuestra casa. Por eso es prudente sentarnos hoy en esta mañana y examinar cada uno, examínese a sí mismo y evalúe qué tan bien o qué tan buena es la relación con sus suegros. Eso es algo que muchas veces se tiende a colocar como chiste en medio de nuestra jerga coloquial guatemalteca chapina.
Y cada vez que se mencionan a los suegros siempre se tira un chiste por delante, ¿verdad? Pero Dios no ve la relación como una situación de risa, risible, sino como una relación, amado hermano, que debe de ser perfectamente establecida en el vínculo paterno dentro de una casa. Ruth capítulo 2 versículo 11, mire lo que dice. Vale la pena hacer notar que si en algún momento algún varón, hijo de Dios, o alguna varona, hija de Dios, interactuó sexualmente con su suegro o con su suegra, hoy quiero decirle que hay una maldición instalada sobre su vida y que debe de ser cortada. Porque una de las cosas que el Señor Jesús examinó y evaluó cuando estuvo acá con nosotros fue que tan bien o que tan bien instalado está el vínculo paterno en medio de nuestros hogares. Y Booz le respondió y dijo: todo lo que has hecho por tu suegra, después de la muerte de tu esposo, me ha sido informado en detalle. Note cómo el Señor pone mucha atención. Uno a veces blofea, uno a veces bromea con respecto a cómo se lleva con sus suegros, pero la forma de alguna manera de llevar esos chistes delante de nuestros amigos está quebrantando, amado hermano, un pacto paterno que se establece de alguna manera a través del vínculo matrimonial de nuestros hijos. Por eso algo que debe de ser examinado, hermano, de una forma seria como hijos de Dios es la honra, es el respeto que nosotros varones le merecemos a nuestros suegros, y por contraposición de la misma forma el respeto que le deben las siervas de Dios a su suegra. Yo no sé cómo está tu relación con tus amados suegros, no sé ni siquiera si tienes la capacidad de poderlos ver, ¿verdad? Tal vez los señores no te quieren porque te robaste a la muchachita de 15, 16 años. Y el día que llega al pueblo, hermano, ya falta que le echen nada más un galón de gasolina y le prendan fuego, ¿verdad? Pero vale la pena sentarnos el día de hoy y examinar, varón de Dios, cómo está tu relación de honra y respeto para con los padres de tu esposa. El Señor Jesús se tomó el tiempo de que en la primera visitación que tuvo a la casa de Pedro, a la primera que examinó fue a la suegra, y dice que la suegra estaba enferma. Entonces, ¿qué haces por tu suegra? Es algo que a Dios le interesa. ¿Cuánto tú de tu vida de alguna manera utilizas para resguardar y cuidar esa relación? Dice la Biblia que Booz le respondió y le dijo: todo lo que has hecho por tu suegra. ¿De quién está hablando aquí? ¿Alguien se recuerda? De Noemí. Pero note lo que le dijo Booz: todo lo que has hecho por tu suegra me ha sido informado. O sea que hay reportes que llegan a los oídos de Dios en figura del Señor, de la forma en la que tú y yo nos interrelacionamos con nuestros suegros. Peor si tu suegra, o no peor, ¿verdad? Es una bendición si tu suegra es cristiana y tu relación con ella no es la adecuada, porque la oración de la suegra llegará como una rogativa delante de los ojos de Dios si la forma del trato tuyo varón o tuyo varona hacia tus suegros. Mire que esta es una situación bien complicada. En nuestra cultura chapina, una de las relaciones que tienden a ser un poco más deterioradas es la relación con los suegros. Y la forma en la que tú y yo interactuamos con ellos, Dios lo ve. Tú tienes que saber que cuando te casaste o vayas a llegar a la dimensión del matrimonio joven, los suegros no son aquellas personas con las que tú debes de contender o pelear. Es más, ese regalo que Dios te está dando a través de tu esposa o de tu esposo
es algo que debe de ser apreciado, y el lugar de donde proviene esa bendición es el vientre de una suegra. Esto es risible, hermano, porque en nuestro chapinismo hablar de la suegra es reírse. Hablar de la suegra, sí, mire, hermano pastor, y usted sabe por qué Pedro negó 7 veces al Señor, porque le sanó a la suegra. Y ja, 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 ahí estamos todos. Pero pongámosle ahí un poquito de pausa a esa jerga y veamos cómo te llevas con tus suegros. Porque una de las cosas que dice la Biblia que va a examinar, dice que vos, todo lo que su nuera hizo con él, le fue reportado. Quiere decir que algo que Dios no pasa por alto es la relación con ellos. Porque cuando tú y yo nos casamos con nuestra esposa o con nuestro esposo, de alguna forma adoptamos una paternidad. Por eso es que se conocen a los suegros como padres putativos, es decir, padres que fueron puestos, fueron padres de los que no naciste, pero que en ley te son instalados como padres. Por lo tanto, desde esa dimensión, los suegros ameritan y merecen la misma honra y respeto que se espera que también le des a tus padres. Entonces, cuando usted habla con su esposo mal de su suegra, ese reporte le está llegando al Señor. Cuando tú, amada hermana, visitas la casa de tus amados padrecitos y a lo que vas a hacer es a quejarte de su hijo, el Señor lo va a saber. Entonces, algo que el Señor examina en medio de nuestros hogares es la relación que tenemos con nuestros padres putativos, es decir, con nuestros amados suegros. Que desde el momento en el cual una pareja contrae matrimonio, tú dejas de tener 2 padres y pasas a tener 4. Es más, cuando nosotros examinamos el concepto de la palabra suegro o suegra en el idioma americano, en el idioma inglés, suegro se dice father-in-law, es decir, padre en ley. Y madre se dice mother-in-law, es decir, madre en ley. Entonces el suegro bello y la suegra bella pasan a ser padres en ley de aquel que decidió un día contraer matrimonio con una bella princesa. Entonces, varón de Dios, hoy te pregunto, ¿qué tan buena es tu relación con tus suegros? No creas que eso lo pasa desapercibido el Señor. Por eso es que hay que tener buen ojo con quien uno se va a casar, amado hermano. Porque muchas veces uno dice equivocadamente, esto me lo enseñó la vida, no me lo enseñó nadie. Uno muchas veces, amado hermano, blofea y muchas veces hace bromas, pero tú tienes que saber que la honra y el respeto a los padres es algo que Dios premia o de alguna manera el Señor reprende. Y muchas veces cuando hablamos de la suegra, el suéter, la suéter, yo no sé si usted le podía decir suéter a su mamá, pero nos perdemos en la dimensión. Y dice la Biblia que las cosas que tú y yo hacemos con ellos, las bendiciones que les damos o las bendiciones que dejamos de darle, le son reportadas al Señor. Entonces, mira, hermano, ¿cómo es tu relación con tus suegros? ¿Les bendices? ¿Los tratas como a padres? Usted, dentro de su presupuesto sacerdote de Dios, dice, bueno, primero mi Dios, diezmos a mis ofrendas, casa, carro, ¿verdad? Luz, agua, teléfono, basura y bla, 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 bla. Y de último usted dice, bueno, tengo que bendecir a mis viejitos lindos. ¿Cuántos padres de familia, cuántos sacerdotes bendecimos a nuestros padres de manera mensual?
Levánteme su mano. Ahí hay un área a mejorar. ¿O acaso tú no sabes que tus padres te dieron de comer y te mantuvieron durante todo el tiempo que estuviste en casa gratis? Es más, algunos todavía nos mantienen nuestros padres, aunque tengamos 30 y 40 años. Cuando no hay para la comida, ¿a quién busca? A su viejita linda. Y no sé cómo siempre los viejitos lindos tienen un billete de a 20, un billete de a 50, un billete de a 100 para bendecirnos. ¿Te recuerdas cuando ibas a jugar fútbol? ¿A quién le pedías 5 pesos para comprarte un tupán y una tuagua después del partido? Ellos merecen respeto. Ellos merecen honra. Estoy hablando de tus dos papás y de tus dos mamás. ¿Sí sabemos de qué estamos hablando? El pastor está hablando de los papás y de las mamás. No, póngale pausa. Papá, mamá, suegro y suegra, todos juntos son padres. Pues creo que hoy es tiempo de sentarnos y examinar cada uno de nosotros nuestra relación. Dentro de tu presupuesto mensual debiera de existir un rubro que se llame bendición para mis padres. Esta es una cantidad que le doy a mi padrecito lindo, y esta es una cantidad que le doy a mi amada madrecita. Esto se lo voy a dar también a mi padrecito lindo, y va a ser lo mismo que le doy a mi padre. No, a mi papá yo le voy a dar un monto, y a tu papá si bien le voy 10 pesos. No, honra y respeto. Dile al hermano que está a la par: honra y respeto a nuestros 4 padres. Dice la Biblia que Dios ve qué haces por ellos. Entonces, mi amor, yo quiero honrar a mis padres. Tú como hijo de Dios, y como un hijo responsable, que eres un hombre ya de 35, 40 años, 25, pues no sé cuál sea ahora la estadística, cuál es la recurrencia más pronta del matrimonio, pero asumiendo que te casaste a los 25 años, que es una buena edad, 25 y 30 yo creo que es, no se está ni tan crudo ni tan cocido, ¿verdad? Bendices a tus suegros. Madrecita linda, mire, aquí le traje un ramo de rosas. Y a usted, suegra, mire, aquí le traje un su cactus. No, suegro, mire, suegro, lo quiero bendecir. Cámbiale las llantas al carro, por favor. Dígame cuánto es, y yo quiero bendecirlo a usted, suegro, porque usted fue la fuente a través de la cual la bendición de Dios vino a mi vida. Llámese mi esposa. Entonces, varón de Dios, ¿tú qué piensas? ¿Que Dios pasa desapercibido tu trato hacia tus suegros? Hoy quiero decirte, tienes que acercar la lupa y examinarlo. ¿Qué haces por tu suegra? ¿Les ayudas? ¿Les bendices? ¿O eres de aquellos hijos conflictivos que toda la vida se le pasa hablando a la esposa acerca de lo mal que son sus padres? Porque ahí hay una plana que corregir. Ruth 3:17, y dijo: me dio estas 6 medidas de cebada, pues dijo: no vayas a tu suegra con manos vacías. Esto lo hemos hablado ya en más de alguna oportunidad. ¿Sabe qué le está diciendo acá? Deje ir de gorrón a la casa de sus papás. Mira, yo me recuerdo, y alguna vez, si no mal hago memoria, de pequeñito, así tal vez un poquito más pequeño que Angelito, todos los sábados y domingos solíamos visitar de una manera consecuente y frecuente la casa de mis
bisabuelos. Lindo, yo sabía que cada vez que llegaba a la casa de mis bisabuelos iba directo a la refrigeradora, porque arriba siempre mi bisabuela, la famosa abuela Lota, Carlota se llamaba, tenía una penca de bananos arriba de la refrigeradora. Yo no sé cuántos de nosotros, nuestros abuelitos, todavía mantienen una penca de bananos encima de la refrigeradora, pero ahí llegábamos todos a agarrar bananos. Siempre había provisión en la casa de mis bisabuelos para todos. Pero llegar a la casa de los suegros con las manos vacías es una falta de respeto. Cuando tú visites las casas de tus suegros, nunca visites la casa de ellos si no llevas por delante una provisión de pan. O es mejor pase a la estancia, compre unos 3, 4 Pyrex y se va a comer a la casa de sus padres. Lo que le estoy diciendo es: aprenda a honrarlos, porque en la honra paterna hay bendición de Dios, y la honra paterna incluye a sus suegros. Algunos de nosotros, ¿qué vamos a hacer después del domingo? Vámonos a la casa de mi mamá. Y usted no sabe cómo están los señores. Vámonos todos, véngase muchacha, venga. Y cuando sale como con 7 güiros, hermano. Vamos a comer a la casa de mis papás, a ver qué hizo mi viejita linda. Ya la viejita linda de 80. Diga conmigo, por favor: honra y respeto a los suegros. Porque de la honra y el respeto a los padres se nos ha predicado toda la vida, y por un lado se ha dejado los padres putativos, pero la Biblia nos enseña que los padres putativos son padres en ley. Quiere decir que tú y yo tenemos 2 padres y 2 madres, los que encontramos la bendición del matrimonio. Entonces, una de las cosas a las cuales Dios nos exhorta, amado hermano, es nunca presentarnos delante de ellos con manos vacías. Es más, sugerencia: tú que eres un varón, ¿cuántos somos varones prósperos de parte de Dios en esta casa? Aparta un monto mensual y dásela a tus suegros, así como se la das a tus padres. No, si yo no le doy a mis papás, entonces doble plana. Tus padres fueron los que se desvelaron mañana, tarde y noche para darte de comer, para que hubiera pan, para que hubiera agua, para que hubieran zapatos, para que hubieran estudios, para que hubieran libros, para que hubiera medicina el día que te enfermabas. Mamá, quiero invitar a comer a tal persona. Tal vez ella no se recuerda, pero yo sí muchas veces vi que para proveerme, ella quitó dinero de la comida y me lo dio, aunque se quedó sin dinero ella. Ella piensa que yo no lo vi, pero sí lo vi. Entonces, para mí como hijo es cruel, a esta edad que tengo, no poder ser una fuente de provisión para mi madre. Esa es una vergüenza. Porque el amor de los padres se respeta, y dentro del amor de los padres están los padres en ley. Por lo tanto, una de las cosas que el Señor examina en nuestras vidas y en nuestros hogares es la manera correcta de interrelacionarnos con nuestros suegros. Varón de Dios, quiero rogarte en el nombre de Jesús. Allí hay, mire, yo no sé si alguna vez usted ha jugado en su niñez, o alguna vez usted ha jugado videojuegos. Tal vez usted jugó Donkey Kong, o jugó Pac-Man, o jugó usted ve que ahora los patojos andan jugando en videojuegos, y de repente dicen: aquella esquina, ahí hay escondido un tesoro, no se mira nada, vas abajo y brincas, y va el patojo, ¿va? Son los trucos que le conocen los niños en los videojuegos. Y va abajo de la esquina y salta y gling gling, le sale premio. No se miraba, pero ahí estaba el premio escondido. Hoy hay bendición escondida para cada uno de nosotros, que está trayendo a través del Espíritu Santo una revelación a nuestros corazones. Y es el amor que Dios quiere despertar de nosotros, sus hijos, hacia nuestros padres putativos. Si nuestros padres se enferman, corremos a comprar medicina. Si los suegros se enferman, bendito Dios, me oyó la voz, tal vez ahora sí se va rápido, Señor.
Y uno se ríe, pero Dios examina la relación con nuestros suegros. Entonces, una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender, varones de Dios y varonas de Dios, es cada vez que presentemos nuestras vidas a nuestros nietos. Vamos a visitar a mis papás, vamos, lleve provisión por delante. Tenga destinado en su presupuesto, de ser posible, darle una manutención a sus amados padres. No, pastor, ¿y para qué le tengo que dar a si mi papá tiene más que yo? No le estoy hablando de cantidad, le estoy hablando de honrar. Salga hoy de acá, llame a sus suegros y dile: suegrecito lindo, venga por favor, quiero hablar con usted, quiero honrarlo, quiero bendecirlo. Mire, suegro, he visto que usted ya de un tiempo para atrás sus zapatos pues se mira que están muy gastados. Si la situación está difícil para nosotros, ¿cuánto no más para los suegros? Mateo 9:23, versión Las Américas. Cuando entró Jesús en la casa del oficial, la segunda casa que visitó Jesús fue la casa del oficial. Ahí ya no examinó la relación con los suegros, ahí examinó el orden establecido en casa. Yo creo que con este nos vamos a quedar hoy. Y vio a los flautistas y al gentío. ¿Qué encontró en la casa del oficial? ¿Qué dice acá? La segunda casa que visitó Jesús fue la casa del oficial. Y lo que llegó a revisar el Señor Jesús a la casa del oficial fue el desorden que había. ¿Cómo así desorden, pastor? Ahorita le voy a explicar un poquito. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 3:6. Ahora bien, hermanos, diga conmigo: desorden. La segunda área que el Señor examina en medio de un hogar cristiano es el desorden que eventualmente pudiese existir. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Qué había encontrado en la casa del oficial? Ok, y aquí la Biblia dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Ahora, la pregunta del millón es: ¿qué es un hermano desordenado o una hermana desordenada? Porque lo segundo que el Señor examina fue el orden dentro de casa. ¿Qué es un hijo de Dios desordenado? Segunda de Tesalonicenses 3:11 nos dice que es desorden, o una de las acepciones que la Biblia toma como desorden en el hogar. Porque oímos que algunos entre vosotros andan, como dice. Ok, le da el parámetro de desorden al estar sin trabajo y andar chuteando donde no debe. Entonces, una de las cosas que el Señor examina en medio de nuestros hogares es el trabajo. Y mire lo que dice la Biblia aquí en segunda de Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces, uno de los problemas grandes en medio de nuestros hogares que va a ser examinada es la fuente de provisión y el trabajo que el varón y la varona realizan en medio del hogar. Eso quiere decir, amado hermano, que el no trabajar, que en casa el varón de Dios no sea el provisor del hogar, eso es desorden.
Cada uno de nosotros tiene una funcionalidad específica en medio del hogar. Y la función del varón, de Dios, es provisión al hogar. Por eso es que muchas veces le decimos nosotros al Señor: Padre, pero ¿por qué tu bendición no viene sobre mi vida? Tal vez, hijo, varón de Dios, si te levantas y empiezas a trabajar, tal vez yo te bendiga. Un hogar en desorden es un hogar donde la que trabaja y va a traer el pan diario es la mujer, mientras el esposo se queda en casa haciendo nada. Sacerdote de Dios, ¿eres tú la fuente de provisión que Dios utiliza para llevar el sustento al hogar? Porque otra de las cosas que el Señor supervisa, la segunda cosa que Dios vio, o que el Señor Jesús bajó a supervisar, fue el desorden, donde el varón no quiere tomar sus responsabilidades en medio del hogar. Entonces, si el varón de Dios no toma su posición dentro del hogar y se constituye en la fuente de provisión, en el entendido que cada uno tiene una función, el trabajo es una bendición de Dios. Pero muchas veces esa bendición no reposa en medio de nuestros hogares, porque nosotros como sacerdotes de Dios no nos hemos presentado como tales delante de Dios en pro de nuestras familias. Quiere decir que la segunda cosa que el Señor realmente examinó cuando bajó a la casa de este oficial fue la provisión que había en medio del hogar para ordenar la posición de cada uno de nosotros en medio de la casa. Vale la pena hacer notar: pastor, pero mire, yo he estado buscando trabajo y no encuentro. ¿Estoy bajo maldición? No, aquí dice la Biblia: si no quieres. No dice la Biblia: el que no trabaje, que no coma. El que no quiera trabajar. En inglés le dicen lazy, quiere decir haragán. ¿Por qué no hay bendición en medio de algunos hogares cristianos? Porque la que está echando para adelante siempre es la señora, y el Señor: vénganos en tu reino. Tremendo, hermano. Tenemos que examinar, llevarnos bien con nuestros padres putativos, número uno, y tenemos que ser hombres, sacerdotes de Dios, varones, que tomen su puesto, no importando la edad que tengamos. La misma función tiene un jovencito de 22 años que se casó que la de uno de 60, 70 que ya lleva la mitad de su vida casado. Las responsabilidades son exactamente las mismas. Pero no creas que Dios pasa desapercibido, varón de Dios, el hecho de que muchas veces no quieres ir a trabajar y a la que mandas a trabajar es a tu esposa. Se conocen casos de hogares donde el varón de Dios se queda todo el día en la casa haciendo nada, y la esposa tiene que salir a trabajar, y los patojitos también después de estudiar tienen que salir a trabajar para llevarle la provisión al papá. ¿Cómo así? Hogares cristianos que deben de ser enmendados. Por eso el Señor Jesús bajó y supervisó 7 áreas específicas en medio de los hogares. Mire la tercera cosa que examinó el Señor en medio de los hogares. Lo primero que examina es la relación paterna, desde la perspectiva de nuestros 2 padres y nuestras 2 madres. Deben de ser honradas. Dios examina, sacerdote de Dios, que tú seas la fuente de provisión para el hogar. Número 3, Mateo 9:28. Y después de haber entrado en la casa, nuevamente, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le respondieron: sí, Señor. La tercera área que el Señor examina en medio de nuestros hogares se llama fe.
En medio de prueba y de tribulación hemos de entrar al reino, y es necesario muchas veces padecer circunstancias en esta vida, pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la tercera área que el Señor examina en nuestros hogares es cuánta fe tenemos para con Él. Saber que si estamos pasando en valle de sombra y de muerte, no importa si vamos tomados de la mano del Señor Jesús. No importa cuánta vicisitud estés atravesando en medio de tu hogar, que las situaciones muchas veces se tornen oscuras, se tornen sombrías, pero si vas tomado de la mano del Señor Jesús, una de las cosas que Dios examina es que la familia entera esté tomada y arraigada a la fe en Cristo Jesús. Dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. ¿Qué es un incrédulo? Porque la credulidad o la fe, la creencia, la credulidad, valga la pena, la pena nombrarlo, es la fe que se siembra. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 en la versión Las Américas. ¿Qué es un incrédulo? Y esto se concatena al sacerdote como fuente de provisión en el hogar, que ese es un orden establecido. Dios quiere orden en el hogar, y lo primero que se debe de establecer es la fuente de la provisión a través de la cabeza. ¿Qué es un incrédulo? Esto encaja con lo otro. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de ¿qué? Ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Quiere decir que alguien que es un incrédulo es aquel varón de Dios que no es la fuente de provisión para su hogar. Quiere decir que la no provisión para el hogar es una fuente de incredulidad. Dios lo ve como un incrédulo, como un falto de fe. ¿Por qué, amado hermano? Porque hace falta tener la fe y la certeza de que Dios es la fuente de provisión para poder llevar el alimento y el sustento a cada uno de nuestros hogares, porque sabemos que toda dádiva y don perfecto desciende del Padre de las luces. Eso dice en la Biblia. Entonces, el que no quiera trabajar, que no coma. Y Timoteo lo instala como un incrédulo. ¿Cuándo? Cuando no es la fuente de la provisión para su hogar. Mateo, Padre de la gloria, 13:57, versión Las Américas. Y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Y qué dice? Y en su casa. Malaquías 1:6 nos dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy su padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En la honra al Padre. ¿Cuántos anhelamos ir de regreso a la casa del Padre? Por eso es que la honra paterna se constituye en una fuente importante que nosotros debemos de permitir que Dios trabaje en nuestras vidas. Porque la honra paterna es algo que Dios realmente evalúa. Nunca hable mal de su papá y de su mamá. Dice la Biblia, porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y quien hable mal de su padre y de su madre, ¿qué dice? Que muera. Hijos, cuidado de andar hablando de sus padres en la calle. ¿Quiénes son los padres? Regresamos repitiendo, dijo el payaso Rabanito. ¿Quiénes son los padres? ¿Quiénes se enmarcan dentro del contexto paterno? Honras a tus padres. Porque si en tu vida hay deshonra hacia tus padres, dice la Biblia
que el que hable mal, el que diga mal, el que se atreva a proferir una palabra. Mira, hermano, la Biblia dice honra padre y madre y no le pone ninguna excepción. Si tu padre es pastor, es cristiano y es así bien buena onda, hónralo. Pero si tu papá no es buena onda, no es ministro y no te gusta lo que hace, deshónralo. No, la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, y hay de aquel. Aquí tenemos que encajar otras tres aristas y entender el concepto de la paternidad, porque dice la Biblia que está el Padre de los espíritus, al cual vamos de regreso. Nuestro espíritu va de regreso al depositario de la casa del Padre. Están los padres naturales que te engendraron a esta vida terrena, y está el Padre del alma. Eso nos enseña la Biblia, las tres paternidades: la paternidad espiritual, la paternidad del alma y la paternidad corpórea. Pero la Biblia dice: quien hable mal de su padre y de su madre. Quiere decir que una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta para que no muramos espiritualmente es: nunca te atrevas, por más molesto, por más irritado, por más que tal vez amerite la situación, jamás, hijo, por favor, te lo ruego, vayas a hablar mal de tus padres, ni de tu padre ni de tu madre, independientemente si tuvieron o no tuvieron la culpa, si ellos fueron los protagonistas o no fueron los protagonistas. Como hijos no se nos es avalado examinar la actitud y la condición de nuestros padres. Lo que se nos exhorta es a servirles y es a honrarles. Cuando tú hablas mal de tu papá y de tu mamá, habilitas una dispensación de muerte sobre tu vida. Cuando tú hablas mal de tus pastores, que son los padres del alma, eso dice la Biblia, habilitas una dimensión de muerte. Por eso aquel hombre y aquella mujer que habla mal de sus padres no le va a ir bien en la vida. Por eso el consejo es: hijos, no hablemos mal de nuestros padres, porque solamente habilitamos a una entidad espiritual llamada muerte para que tenga acción y que tenga autoridad sobre nuestras vidas. Por eso la Biblia dice: quien hable mal de su padre o de su madre, versión Reina Quiché, Ishkamik. Por eso hay que salga de este lugar, hermano, vaya a visitar a su suegrecito, pase comprando. No necesita tampoco usted llegar con un séquito de camellos a la casa de los suegros, no. Pase comprando, hermano, ¿cómo es que se llaman? Magdalena se llama, ¿verdad? ¿Por qué se llamarán Magdalenas? Pase comprando un pastelito, como le dé la bolsa. Si puede comprar 3 leches, de una vez pase dejándole al pastor a su casa uno. Pase comprando un pastelito, llegue con, miren, no necesita gran cosa. Solamente preséntese delante de sus, mira papá, mira mamá, los quería honrar, me acordé de ustedes cuando estaba con mi familia comiendo. Aquí les traigo el pastelito que a vos más te gusta, mira mamá, el pastelito que a vos te gusta más, mira papá. Vámonos, mi amor, porque tenemos que ir a ver a los suegros. Y se va a la casa de los suegros, se lo da a la esposa. Dáselo, por favor. Mira mamá, aquí te traje, mira. Hónrelos. Usted no sabe cuánto tiempo va a tener la bendición de tener en vida a su amado padrecito y a su amada madrecita. Mientras los tenga en vida, disfrútelos, hónrelos, bendígalos. Pastores, que estoy pasando un momento crítico. Bueno, entonces no pase comprando un Twinkie. Muestre su gratitud y su honra, porque si algo Dios examina en medio de nuestras vidas es cuánto amamos y honramos a nuestros padres. Cuidado con hablar. La lengua. Por eso dice la Biblia que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y dice que la lengua enciende e inflama. Imagínense, hermano, la rueda de la creación. La próxima vez que te refieras a tus suegros, más vale que lo hagas con respeto si quieres bendición de Dios. ¿Cuántos anhelamos bendición de Dios? Honre a sus suegrecitos, honre a su padrecito y a su madrecita. Examina cómo estás con tus suegros.
yo creo que ahí tiene mucho que ver lo que hoy en esta mañana hemos platicado. Porque los padres merecen honra. Ponte de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Quiero rogártelo. Si al salir de este lugar puede ir usted a comprar algo, llevarle unas rosas a su madre, llévele, no sé qué le gusta a su padre, tal vez a su papá le gusta un pastel o qué sé yo. Ámelos y hónreles mientras puedan ser amados y honrados. Vamos a orar y vamos a sellar este tiempo, amado hermano. Y si alguien siente necesidad de venir al altar a pedirle perdón al Señor o a pedirle fortaleza, no sé, el altar está abierto para que juntos vengamos delante del Rey y le digamos: Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos una vez más delante del trono de tu gracia, mi Rey, reconociéndonos como hombres y mujeres pecadores necesitados. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.